Hola otra vez. Ya sabéis a lo que venimos. Pues bueno, empezamos sin más preámbulos. El nigromante volvió a presentarse en el tejado, apareciendo de la nada, con la ropa destrozada y el semblante despiadado que le caracterizaba. Volvía a tener forma humana. ¿Por dónde íbamos? Me estabas contando que uno había matado sin dudarlo un instante a tu madre, que era de mi estirpe, ¿verdad? Hans Steiner pretendía en serio seguir con la conversación como si nada hubiese pasado. Esa era Alexia, ¿verdad? Preguntó Sandra, sentada en el suelo, con los ojos aún anegados de las lágrimas amargas. ¿Qué le has hecho? La he matado. A Sandra ya todo le daba igual. Quería que la matara lo antes posible. Y se lo iba a poner fácil. Levantándose se dirigió a él y empezó a propinarle los puñetazos más fuertes que había dado en toda su vida. Todos a la cara de aquel ser desalmado. ¿Cómo podía siquiera considerarse un ser humano alguien tan cruel? ¡Mátame! ¡Mátame! ¡No quiero luchar contigo! Sabía que sus golpes no le estaban haciendo ningún daño a Hans Steiner. Solo quería provocarlo para que acabara con ella de una vez. La vida le resultaba en esos momentos demasiado insoportable. Era insoportable pensar que ella no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse a él y vencerle. La única esperanza de salvar el mundo residía en que Azrael, Rex y los otros tuvieran éxito en colocar la piedra de obsidiana en la tumba correctamente. Y el pobre Rex. Era también insoportable tener que darle la noticia de la muerte de Alexia. Sandra solo quería reunirse con su madre y su padre en el más allá. Por eso golpeaba a Hans Steiner. Lo golpeaba desesperada, frustrada, destrozada, furiosa, dolida, triste, ansiosa, suicida, apesadumbrada, fracasada, pobre, desempoderada, funesta, desesperanzada, llorosa, débil, ensombrecida, abusada, vacía, patética, rota, rabiosa, enfadada, ignorante, sobrecogida, encogida, cansada, delirante, enfebrecida, patosa, torpe, pueril, egoísta, melancólica, deprimida, autocompasiva, victimista, confundida, obtusa, maldita, acongojada. Pero Hans Steiner la cogió por los brazos y cuando empezó a dar patadas, él le pisó los pies. Para sorpresa de Sandra, luego la abrazó. Fue un abrazo carente de experiencia. Era como si fuera la primera o segunda vez en toda su vida que ese hombre abrazaba a alguien. Luego la besó en la mejilla. Ya pasó, quiso tranquilizarle aquel villano que ahora se mostraba amable y sensible. Todo esto es más complicado de lo que piensas, pequeña. No es tan simple como pensar que soy el malo malvado que quiere aterrorizar a los inocentes. En su voz había pena, auténtica pena. Ojalá todo fuera tan sencillo. Yo solo sé que debemos destruirte para salvar el mundo, sollozó una Sandra hecha un lío. Pero yo no puedo enfrentarme a ti. Creía que podría, pero a tu lado soy tan peligrosa como una cucaracha. Los problemas no dejan de aumentar y yo solo sé que me ahogo. Me ahogo en problemas. No puedo parar de llorar y de estar asustada. No puedo enfrentarme a esto. No estoy preparada. No soy capaz de hacerles frente a estos problemas, que si no los resolvemos el mundo sucumbirá. He fracasado. Te contaré un cuento, dijo Hans Steiner, que empezó su relato acariciando el pelo castaño, oscuro, casi negro de su descendiente. Hubo una vez un pollito que vivía junto a su madre, sus hermanos y su padre en un corral. Su padre era un gallo orgulloso y muy fuerte, pero un zorro, de vez en cuando, venía a atacarlos y se llevaba a los hermanos del pollito. El pobre sufría mucho viendo a su madre, la gallina más amable y cariñosa, y a su padre llorar desconsolados cada vez que desaparecía uno de sus hijos.
Un día vino el zorro, y el padre del pollito, ese gallo bravo y vigoroso, lo estaba esperando. Se enfrentaron y aunque el gallo luchó con valentía y ferocidad, no fue rival para el astuto zorro, que se aprovechó de la rabia del gallo para hacer que lo persiguiera y cansarlo hasta dejarlo extenuado. Finalmente el zorro ejecutó al padre del pollito diciendo: pensar que lo único que tendríais que haber hecho para evitar que yo matara a vuestros hijos habría sido salir del corral y huir al mundo salvaje me resulta de lo más divertido. Pero tú, estúpido gallito vengador, decidiste enfrentarte a mí, siendo yo mucho más inteligente que tú. Ahora te mataré y disfrutaré de tu carne como premio por mi astucia. La próxima vez ya no me tendré que esconder para llevarme a tus hijos cuando yo quiera. Lamentablemente el pollito no escuchó estas palabras y después de mucho tiempo perdiendo hermanos ante las despiadadas fauces del zorro, el pollito, siendo ya el único hijo que le quedaba a la gallina, se convirtió en un gallo imponente, mucho más fuerte y furioso que su padre. Pero entonces el zorro nunca más volvió al corral. Y el gallo y su madre, la gallina, nunca se plantearon salir del corral, ya que era todo su mundo. El gallo se pasó el resto de su vida ansiando ver la venganza contra el zorro, esperándole hasta sus últimos días sin nunca haber pensado siquiera en la posibilidad de salir del corral para buscarlo. La gallina, su madre, era víctima constante de sus explosiones de ira. La maltrató durante mucho tiempo, culpándola de no haber hecho nada contra el zorro. El gallo quedó consumido por el odio y la rabia. Entonces Hans Steiner miró a Sandra a los ojos directamente. Este mundo es un lugar muy injusto, y la gente que lo habita lo hace aún peor. En parte, por eso estoy aquí haciendo lo que hago. ¿Por qué crees que te hice enfrentarte junto a tus amigas a 2 vampiros que podrían haberos matado? Por ponerte a prueba, y la superaste con creces. Lo mismo estoy haciendo con este mundo, ponerlo a prueba, a ver si hay algún pollito lo suficientemente audaz como para abandonarlo y traer la solución, la cual siempre se encontrará fuera de él. Pero has matado a tanta gente. Era necesario. Siento mucho lo de tu madre. Una lágrima bajó por su mejilla, única muestra de sus emociones. Si lo hubieras sabido, las cosas habrían sido distintas. Pero cuando dejé este mundo hace 400 años, yo era el último brujo de Europa. Lo último que supe de mi familia es que a mi mujer la quemaron y mi hijo fue enviado a un monasterio a tener una vida de monje. No creí que yo fuese a tener un nieto. El caso es que antes de mi nacimiento, el mundo ya era un lugar donde existía la magia, y el mundo era muy interesante para una mente curiosa. Pero la Iglesia y todas las religiones condenaron a los magos, hechiceros y brujas a la muerte. El engaño de que la magia no existía o era malvada se impuso y tiempo después se hizo realidad. Tú eres mi última descendiente, igual que yo, la última bruja de Europa. Siento que tengas que llevar esta carga. La gente te odiará, te perseguirá y se burlará. Querrán humillarte y callarte. Pero el mundo no se merece esto. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Entonces el ceño de Hans Steiner se frunció en un gesto de odio visceral. Han pasado 400 años desde mi muerte y sigue habiendo limpiezas étnicas, guerras fratricidas, violaciones, dogmas religiosos impuestos, mutilaciones, lavados de cerebro, malos tratos, suicidios. El nigromante se separó de ella y empezó a reírse como cuando alguien contaba un chiste sin gracia y uno se reía por educación. De hecho,
ha aparecido un nuevo mal que es el terrorismo. Matar por motivos políticos o religiosos. Era necesario que yo surgiera de entre los muertos para que todo el mundo se olvidase de las chorradas en las que creen para enfrentarse a la muerte real, inevitable y sin paliativos. ¿Y Alexia? ¿Ella también se lo merecía? Hizo un pacto con el diablo para conseguir ese poder. Es muy importante que entiendas esto. Hans Steiner cogió a Sandra por los hombros y volvió a mirarla a los ojos. Necesitaba hacérselo entender esto por encima de todo. Ni siquiera él sabía las consecuencias que tendría para todos lo que diría a continuación. No podía permitir que él tuviera una marioneta en la tierra para poder hacer y deshacer a su antojo. Lo siento si le teníais aprecio, pero ya estaba perdida. Sartélicos se habría asegurado de corromperla con el tiempo y convertirla en un ser caracterizado por la crueldad, el engaño y las ansias de destrucción. No habría tenido rival aquí. Ahora que está muerta, Sartélicos se estará cobrando su alma para sí. Pasará la eternidad padeciendo el horror del infierno. La torturará de formas inimaginables, retorcerá su alma y la convertirá en un ser malvado. Una digna novia del diablo. ¡No! ¿No hay nada que se pueda hacer por ella? Sandra se deshizo de la garra del nigromante y empezó a dar vueltas por aquella azotea, escenario de la conversación más importante de la historia, no solo de la Tierra, sino de todas las dimensiones y sus mundos. Sandra ya no lloraba, pues había nacido en ella un nuevo propósito, y lo cambiaría todo para siempre. Debe haber algo que se pueda hacer. Puede que yo no pueda luchar contra ti, pero esto sí lo haré. Tú no. Debe ser alguien que tenga un fortísimo vínculo de sangre o afectivo con ella, y que sea tan valiente o estúpido como para adentrarse en el infierno para intentar salvar su alma y devolverla a la tierra, donde vagará por toda la eternidad hasta que alguien le dé muerte. Y tendrá que hacerlo lo antes posible, antes de que el daño que le haga a Sartélicos sea irreparable. Conozco al adecuado. Rex seguro que lucharía hasta con el mismísimo diablo para salvarla, expresó la chica solemnemente. Ahora, ¿cómo entra uno al infierno? Los volcanes son portales naturales por los que se puede entrar, pero no salir. La salida cambia cada cierto tiempo de lugar, es decir, que puede salir en cualquier lugar del planeta. De todas formas, hace falta un mago o brujo experto en la magia demoníaca para hacer que abra las puertas del infierno. Si no, todos los que muriesen a causa de la lava irían al infierno. Hans Steiner se agarró con el pulgar y el índice en la base de la nariz, justo debajo del entrecejo, y cerró los ojos. Temía que su descendiente no lo estuviese entendiendo. No lo encontrarás fácilmente. De hecho, dudo de que, incluso pasándote toda una vida buscándolo en la tierra, lo encuentres. Los demonomantes son sobre todo ermitaños y se encuentran generalmente en los desiertos, ocultos por su propia seguridad, y son muy celosos de su privacidad. Al menos esto era así en mi época. Dudo mucho que quede alguno vivo tan siquiera. Lo encontraré, sentenció ella sin saber por qué, muy segura de sí misma. Y hablando de pedirle favores a magos antisociales, por favor, deshaz el mal que has hecho. Redímete, aún no es tarde. Mis amigos están ahora mismo en Arth, seguramente llegando hasta tu tumba en estos mismos instantes. Si no lo deshaces, ellos lo desearán por ti y te arrepentirás de no haber solucionado tú todo este lío. Haz una buena obra y repara el mal causado. ¡Jamás! Estaba claro que aquella jovencita ilusa no entendía nada todavía. Los amigos pierden el tiempo, llegando a mi tumba y haciendo lo que tienen que hacer, es decir, colocar una piedra de obsidiana con forma de corazón con un espíritu guardián en su interior en la tumba, solo conseguirán enviarme al infierno. El mal que he causado ya no tiene remedio y es mejor así. ¿Qué? Chilló la chica, desconcertada.
¿Estás diciendo que la piedra de obsidiana no salvará al mundo? Exacto. Y es que aún no lo entiendes, gritó el exasperado. El mundo debe prepararse para una guerra sin cuartel. Sin cuartel. Sartélicos es avaricioso y no le basta con el infierno. También quiere la tierra, el panteón y todos los mundos de esta dimensión. La magia debe volver a este mundo y tú debes ser quien la instruya. ¡Deshaz lo que has hecho! ¡He dicho que no! Al fin Hans Steiner notaba una presión en el pecho. La piedra estaba cerca, muy cerca de su lugar correspondiente. Levantó los brazos, formando con su cuerpo una cruz delante de Sandra. Acepto mi destino gustoso. Iré al infierno encantado si con eso consigo que la humanidad admire la magia y la coloque en el lugar que se merece. Pues iré con Rex y además de salvar a Alexia te salvaremos a ti también. Sandra no estaba dispuesta a aceptar las palabras de su antepasado. ¿Debes? ¡No! Por primera vez Hans Steiner se le podía ver el miedo en los ojos. Se adelantó para agarrar de nuevo a Sandra y a la desesperada tratar de convencerla de que no hiciera lo que había dicho que haría. ¡No puedes ir al infierno! Es el lugar más peligroso de todas las dimensiones y eres la única. En ese momento Hans Steiner fue succionada por el horizonte y allí se perdió, dejando sin acabar la conversación que estaba teniendo. Sandra esperaba que esa no fuera la única vez que viera a su antepasado. Tenía que pensar ahora dónde encontraría un puñetero de monomante. Vale, vamos a ver. Pasamos este capítulo. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Y nada, solamente anunciaros una pequeña cosa. Y es que para la semana voy a ir implementando una serie de cambios en el canal. Para empezar, los miércoles, mañana no, a partir del siguiente miércoles, va a haber una serie nueva que consistirá básicamente en un blog que haré yo, pues contando reflexiones que se me ocurren en ese momento. Y bueno, será al aire libre. No sé si tomando un café en algún sitio, si dando un paseo por algún lugar pues alejado de la ciudad, no sé. Aún me lo estoy planteando. En cualquier caso, ese no va a ser el único cambio. Va a haber, pues... Yo también quiero hacer un pequeño cambio físico, en el cual pues quiero perder más peso para básicamente estar más presentable ante la cámara, y no solo ante la cámara, es también una cuestión de imagen, ya que hablaré un poco de ello pues en el domingo cuando hable un poco de Vigo indignado y de Vigo en general. O sea, sé que algunos tendréis bastante curiosidad por saber en qué vamos a hacer con Vigo indignado. Nosotros aún estamos pues cuadrando un par de detalles que aún faltan por limar, pero bueno, en principio la cosa va marchando, aunque sea lento, pero seguro. Además de esto, pues cuando acabe esta serie sobre, sobre mi libro, pues traeré otro libro. Ya lo he mencionado otras veces, pero va a ser autobiografía de Franco, de Vázquez Montalbán, porque me parece un libro muy interesante. ¿Y qué más? Pues nada, seguiré pues con avanzando con las otras series de vídeos
que he ido abriendo pues para el canal. En cualquier caso, no os suscribáis, no comentéis, no le deis a like y por supuesto no compartáis este vídeo por nada del mundo. Nada tiene sentido, nada es verdad, todo está permitido. Menuda turra que acaba de meter Hans Steiner. Sed felices.